Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio de Supervivencia, el podcast donde tratamos de prepararnos para lo imprevisible si es que eso es posible. Y permitidme que hoy haga la presentación a alguien más inteligente que yo, que no es Pini, sino Charles Darwin, que dijo: no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que es capaz de adaptarse a los cambios. Y ahora sí, bienvenido Pini, muchas gracias por estar una semana más con nosotros en Radio de Supervivencia. Muchas gracias a ti. Pues otra semana más vamos a avivar un poquito el fuego, aunque ahora no hace mucho frío, y vamos a empezar nuestra charla. Hoy venimos cargados de contenido para tratar. Como ya has adelantado, hablaremos del fuego, que es quizá uno de esos primeros básicos que vamos a tratar en el podcast, pero también vamos a hablar de casos reales de supervivencia, vamos a tener nuestra recomendación y antes de nada, pues vamos a saludar a todos aquellos que, como siempre, como todas las semanas, nos dejáis vuestros comentarios en YouTube y que nos recomendáis a vuestros amigos, nos ponéis favoritos, nos escucháis en las principales plataformas, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music. Creo que tenías un comentario por ahí, pero que además era bastante largo, así que haznos un resumen para saludar a este amigo. Sí, es de nuestro amigo Jamadrid Outdoor, ¿vale? Que nos comenta un poco a propósito de la durmienda en la supervivencia. Él dice que lleva muchos años pegándose sus vivaquetes. Y fíjate lo que nos comenta. Nos comenta dos cosas. Primero, que para maximizar el confort y minimizar los riesgos de pinchar sus colchonetas hinchables, ¿vale? Lo que hace es llevar una esterilla clásica y encima pone la colchoneta hinchable. Con lo cual tienes el aislamiento por duplicado y una protección extra para la colchoneta, lo cual es una gran idea. Luego también nos habla de la importancia de escoger un buen emplazamiento para dormir y también como consejo nos dice, cosa que también está muy bien, que él acostumbra a abrir el saco y extenderlo justo en el último momento para evitar pues embarazosos contactos de bichejos. Vale, entonces así. Es buenísimo. Y sí, yo deduzco que Jamadrid es un poco de los tuyos, de los que prefiere llevar más equipo para estar cómodo en lugar de, bueno, pues de minimizar equipaje, que es mi manera de verlo. Pero está muy bien eso. En su momento hablamos de las botas, de cuidado no se os metan bichos en las botas mientras dormís, pero por supuesto, si se te mete cualquier bicho en el saco de dormir antes de acostarte, pues te puede hacer un estropicio. Sí, es bastante desagradable, no obstante, bueno, supongo que a ti en la isla te pasaría el despertarte con un pequeño cosquilleo que va subiéndote por determinadas partes del cuerpo, producto de un bichito que te está caminando sobre ti y el que tienes que... Vamos, yo siempre lo hago, me lo cargo con mucha fuerza para ver lo que hace. Aquí, este consejo, que no sé si es lo más recomendable del todo, es, bueno, pues dar un tortazo fuerte para que el bicho se muera antes de que le dé tiempo a picarte. Bueno, pues después de este consejo de supervivencia que seguro que todos conocíais, pero que no está mal que recordemos, es el momento de pasar al tema principal de nuestro capítulo de hoy, que como sabéis hemos dedicado al fuego. Un fuego que resulta importantísimo en situaciones de supervivencia y que también ha sido importantísimo en la historia del desarrollo humano. Así es. Tú fíjate lo importante que es que los aborígenes australianos consideran el hogar como aquel sitio donde tienen el fuego. Al ser nómadas no tienen un lugar físico, sino que cada vez que se mueven establecen su hogar cuando encienden su hoguera. Ten en cuenta que el fuego no solo te da calor, que dependiendo la circunstancia es la diferencia entre la vida y la muerte, te da la capacidad de secar cosas, que dependiendo de la circunstancia es vital, te da la capacidad de cocinar, te da la capacidad de purificar agua. O sea, fíjate de todas estas cosas que estamos hablando. También tienes este
este aporte psicológico que te da el fuego, creando una burbuja alrededor de la hoguera, donde no solo tienes capacidad para ver las cosas, sino que te da esa sensación de seguridad. O sea, cuando sales al bosque, sobre todo en solitario, el establecer tu fuego es la diferencia entre una noche un poco aceptable a una noche miserable. Esto es difícil de entender para el que no ha pasado la noche, bueno, pues eso, alrededor de una hoguera, pero el efecto es, yo diría que hasta sorprendente. No tengo muy claro si servirá como un sistema para ahuyentar los animales. De hecho, se siguen oyendo todos los sonidos del bosque por la noche y demás, pero uno se siente más seguro y se siente hasta más entretenido. Tú llamabas al fuego la televisión de la naturaleza. de la naturaleza, eso es. Así es. Y luego la capacidad que tiene como sustituto de refugio. Es decir, muchas veces hay que plantearse si merece la pena gastar tiempo y energía en construir un techo que al final vas a conseguir poco aislamiento, o bien construir un buen fuego y acoplarte en torno a él. Desde luego, pound for pound, es decir, buscando los pros y los contras, el hacerte la hoguera, desde luego, te va a dar mucho más que el refugio puro y duro. Hemos hablado de los usos principales del fuego, usos en supervivencia, que, bueno, pues que todos conocemos, pero tenemos que pensar también en aquellos productos derivados del fuego que nos dan una utilidad adicional con la que a lo mejor no hemos contado. En este caso podemos pensar en utilizar el fuego, por ejemplo, para cortar un árbol, simplemente quemándolo. Si no contamos con un hacha o una sierra, tenemos la posibilidad de manera controlada, cortar el tronco y así derribarlo. De hecho, se pueden utilizar las ascuas para vaciar el tronco de un árbol y utilizarlo como canoa, porque las herramientas de vaciado son mucho más específicas y es mucho más común que no contemos con ellas. Y después también tenemos una serie de usos que podemos sacar a la ceniza, principalmente para quitarnos de encima insectos, al humo, que también sirve para ahuyentar insectos o para apaciguar las abejas. Si llega el momento en que tengamos que meter mano pues a un panal porque tiene miel. Y yo creo que muchos más que se van descubriendo a medida que te encuentras pues en esa situación de necesidad, aparte de lo obvio, calor, luz y lo que has mencionado de sistemas de purificación y demás. Vale, se me ocurre ahora, por ejemplo, otro par de usos muy clásicos, que es el de señalizar tu posición y el utilizar las cenizas como pasta de dientes, ¿vale? Sobre todo en situaciones de largo plazo de supervivencia te puede ayudar como producto abrasivo, ¿vale? Hay más, porque el carbón sirve también para los filtros de agua y luego el fuego nos puede permitir, esto ya se refiere a una situación en la que pasamos mucho más tiempo, no es una situación de emergencia, pero podemos utilizarlo para cocer nuestros propios instrumentos hechos de barro en tecnología primitiva y bueno, pues tener una alfarería básica para tener recipientes. Pero bueno, no quiero enrollarme porque seguro que todo el que nos escucha ya está pensando en más usos. Por eso oís Radio Supervivencia, porque tenéis la cabeza preparada para encontrar nuevas soluciones. Lo que quiero que tratemos, que es muchísimo más importante de lo que la gente cree, es el procedimiento para encender fuego en la naturaleza, empezando por la preparación. Está claro, es lo más importante. Es decir, para hacer un buen fuego, preparación, preparación y preparación. Y antes de empezar con el fuego en sí, con los combustibles y con la manera que vamos a hacer, es importante planificar el sitio donde se va a hacer. ¿Por qué? Porque mover un fuego una vez que ya está bien establecido es sencillo. Pero si pretendemos encender el fuego en un sitio que a lo mejor está a resguardo y después moverlo para otro sitio, ahí tenemos muchas posibilidades de acabar en pifia,
¿vale? Sobre todo en el tránsito, en llevarlo de un sitio a otro, o lo tienes muy controlado, un trozo de corteza seca donde puedes moverlo y sabiendo que, o si no, es muy posible que te precipites y la líes. De tal manera que, sobre todo a la hora de preparar los combustibles, es donde vamos a dar caña a nuestras herramientas de corte, ¿vale? A nuestros cuchillos, a nuestras hachas, a nuestras sierras. A lo que llevemos encima es donde les vamos a poner a prueba, donde les vamos a exigir que de verdad podamos machetear, podamos cortar, podamos sacar virutas, podamos emplumar un palo, que es sacar virutas muy finas a lo largo del palo, pero que se queden pegadas al palo y hacer una especie de, pues es un palo emplumado para que después tener un combustible fino, ¿vale? ¿Tú tienes una yesca favorita? ¿Sabes? ¿Hay algo que a ti te haya funcionado mejor? Porque claro, yo lo tengo muy claro. Si tienes que utilizar un pedernal y la situación lo permite y estás en un monte bajo en España en verano, pues tienes mucho, vamos a decir, cardo seco que genera una pelusa que es tremendamente inflamable, o un tipo un tipo de hierba que nosotros llamábamos pelo de ratón, cuyo nombre científico no conozco, que es también tremendamente inflamable, pero eso no existe en todas partes. No sé si tú has experimentado, bueno, pues como decías, con el palo emplumado, con corteza, con bambú, con distintos combustibles, y tienes alguno preferido como yesca. Es complicado. Yo, fíjate, cuando preparábamos los nidos, porque en principio para poder encender bien un fuego hay que preparar nidos, hay bastantes errores de base, como por ejemplo el hongo de la barba de hombre viejo, este líquen que crece en los árboles y tal, que en principio parece que ese no sirve. Yo, fíjate que cogía a mi perro, a Sherlock, le quitaba un mechón de pelo y eso iba bastante bien. Lo mezclaba con otras cosas, pero viruta muy fina, muy seca, de madera muerta, es complicado. Como tú dices, si vas a hacer este tipo de ejercicios, si vas de supervivencia deportiva, tienes que ir con los ojos abiertos desde el primer momento. Y cuando haces la aproximación al sitio, siempre tienes que ir buscando lo que pilles. Esto que tú comentas, es decir, el diente de león, esta pelusa clásica que soplas y la pelusa del cardo que también tienes que quitar así, todo ese tipo de pelusa, ¿vale? De flor, de este tipo de flores, de este tipo de semillas, que funcionan con el viento, funcionan muy bien. Yo, como te digo, lo aderezaba con pelos de Sherlock, con pelusa de la propia ropa, con todo lo que se te ocurra, porque eso sí, tienes que tener muchísimo más combustible del que te piensas, ¿vale? Si consigues una mina que dices, joder, aquí hay un montón de cardo y me va a sobrar, bueno, pues no está de más que dupliques tus posibilidades y tengas 2 nidos, pero siempre con muchísima cantidad, mucho sobre. Es decir, no pasa nada por perder mucho tiempo en la preparación, porque cuando pierdes poco tiempo y fracasas, te va a tocar invertir mucho más tiempo. De tal manera que esa es la clave de preparación, preparación, preparación. Merece la pena un solo intento bueno, a no 3 medianos que tienen muchísimas más posibilidades de fallar. Problemas del fallo. Primero, psicológico. Estás en una situación en la que ya te apetece hacer fuego o lo necesitas de verdad o hace mucho frío. Cada fallo va a pesar muchísimo. Bueno, permite que nos autorreferenciemos, porque ya en anteriores episodios de Radio de Supervivencia hablamos de la cerilla de prisión, esa yesca que se prepara con la pelusa de los calcetines envuelta en un papel muy fino y que sirve muy bien para encender. Y bueno, de hecho, bastaba con un mechero sin gas, con que tuviera piedra para encender esa cerilla. Y ahora quiero, antes de hablar del nido y de los materiales, yo te pregunto, porque esto es algo que a mí me gusta, pero no es esencial.
¿también preparas el tipo de fuego que quieres hacer antes de encenderlo? Es decir, si vas a colocar un muro de piedra para que haga un poco de elemento de refracción y así aprovechar más el calor, si prefieres hacerlo en un hoyo en la tierra por el motivo que sea, si vas a configurarlo de manera que, bueno, pues que quieres poner un ahumador encima, todas estas cosas las prepararías antes o después. Dependiendo de la circunstancia, evidentemente, si tienes tiempo, si tienes luz, si has llegado pronto a tu sitio, te da tiempo para hacer todas las cosas. Normalmente caminas hasta que ya se está metiendo el sol, entonces lo normal es que llegues con poco tiempo, ¿vale? De tal manera que mi consejo es, primero establece el fuego, salvo que quieras hacer un fuego muy concreto, pues un fuego Dakota o un horno o, en fin, ya que son cosas mucho más específicas. Pero si se trata de proteger el fuego o hacer una barrera, yo primero establecería bien el fuego y una vez que ya lo tengas de tal manera que puedas permitirte levantarte, darte la vuelta, recorrer un poco el entorno, etcétera, etcétera, luego ya te va a resultar mucho más sencillo encontrar un poco más de leña o encontrar piedras o cosas más secundarias. Lo importante, sobre todo poniéndonos en el caso de una situación de supervivencia, es encenderlo y mantenerlo. No sirve de nada encenderlo sabiendo que te va a tocar correr a por palos que no están bien seleccionados o que están mojados. Entonces, lo importante es reunir combustible suficiente para que no se te apague el fuego, ¿vale? Para dejar una hoguera bien hecha. Y cuando ya la tengas bien hecha, ya te puedes permitir objetivos secundarios. Bueno, para encender un fuego lo que necesitamos es combustible, necesitamos temperatura y necesitamos oxígeno. Vamos a tener estas cosas claras desde el principio. Hablando de la preparación, hemos mencionado ya un nido. Creo que está bien que hablemos de qué es ese nido del que estamos hablando constantemente, porque de verdad se parece a un nido de pájaro en cuanto a que son una serie de bien astillas, bien virutas, bien pelusa, muy ligeras, muy pequeñas, muy fácilmente inflamables, enrolladas sobre sí mismo para que pues prendan con facilidad, pero no lo apelmacemos demasiado porque necesitamos que entre el aire y que de ahí pues salga una llama que después vaya a prender los distintos niveles de leña que hemos preparado. Yo creo que conozco los términos en inglés, no sé si en español existen, pero bueno, diría que basta con que expliquemos que son ramas en creciente orden de grosor, así es. O sea, lo importante es, primero, tener material muy seco. Esto es una obviedad, pero es importantísimo. Cuanto más mejor, aunque yo he visto tipos que encienden con viruta muy fina, aunque sea de hoja verde, ¿vale? Con ralladura muy fina de palo verde, que son capaces con el ferrocerio de sacarlo adelante, pero en mi experiencia, cuanto más seco mejor. No nos va a funcionar tan bien este truquito de pegártelo al cuerpo y que con el calor del cuerpo las cosas se sequen. Es decir, si mucho tienes que calentar una cosa. calor tienes que irradiar. Sí, así tal. En mi experiencia no funciona demasiado bien. Pero entonces, si eres capaz de conseguir leña seca, sobre todo aunque esté el ambiente muy húmedo, sacarlo del interior de la leña, desechando momentáneamente la leña húmeda, que luego ya echarás si tienes un fuego potente, que entonces ya lo puedes levantar fácilmente. Pero la clave es esa. Muchísima superficie de contacto, bastante aire y sequedad lo máximo posible. Y después, por supuesto, un iniciador que cuanto mejor sea, pues mejor, que es un poco, si quieres, de lo que vamos hablando ahora. Eso es, quería pasar a hablar de los métodos para encender fuego, empezando por lo más obvio, que es un mechero como el que todo el mundo lleva en el bolsillo, que tiene todo el sentido del mundo que tengamos en nuestro kit de supervivencia, en esas mochilas pues para emergencias de las que hemos hablado en otros programas,
y que, bueno, es verdad que el amante de la supervivencia deportiva a lo mejor es más amigo de llevar un pistón, de llevar un ferrocerio, de encender por otros métodos fuego, pero bueno, es lo más inteligente y lo más rápido es llevar un mechero. Fíjate que determinadas circunstancias, es decir, cuando más necesitas encender fuego, ni siquiera el mechero te lo va a poner muy fácil, ¿vale? Es decir, si tienes poca luz, que te dificulta encontrar materiales, si está el ambiente muy húmedo, si hace mucho frío, encender fuego, aún con mechero, es difícil. Es bastante fastidiado. Bueno, tú lo dijiste, ¿no? En la isla tienes una frase no muy políticamente correcta, pero ¿cómo te dijiste? A ver, quizá merece la pena contextualizar. Llega la primera noche, una parte del equipo, entre los que me cuento yo, pasamos la noche en la selva y, bueno, pues la gente se pensaba que, bueno, venga, vamos a encender fuego. Y pues hay un momento en que la cámara me enchufa y digo, el fuego es un hijo de puta, porque creo que la gente no era consciente de lo difícil que es encender fuego por fricción y además no lo habían practicado nunca. No sé cuántas personas habíamos hecho fuego por fricción antes. Ya te garantizo que más de la mitad del equipo no lo había intentado. Aunque sí tengo que... Con esto me estoy adelantando un poco, pero sí tengo que decir que la isla, como un programa de televisión, tenía sus normas. A mí con lentes, con las gafas, me ha resultado relativamente sencillo encender fuego. En circunstancias, como has dicho, en que haga sol, es verano, hay material seco, pero bueno, es relativamente fácil concentrar la luz del sol con unas gafas y encender fuego, mientras que encender fuego por fricción pues resulta tremendamente difícil. Pero bueno, estábamos hablando de los mecheros. Sí. No sé si quieres hablar de mecheros en general o pasemos a otros sistemas un poco menos civilizados. Bueno, dos cositas con respecto a los mecheros. Como yo recomendaría a la hora de sacar el mechero, el clipper. El clipper es un mechero que funciona mojado, que es recargable, que es independiente, va por piezas, entonces es muy fácil de arreglar. Puedes cambiar la piedra si te encuentras otro mechero, por ejemplo, en una isla desierta, que hay mucha basura que llega flotando y tal y cual. Es un mechero súper polivalente, tiene muchísimo, el gas dura mucho, etcétera, etcétera. Fíjate que a mí, en lo personal, los mecheros de tormenta, estos mecheros que crean un desoplete, ¿vale? No me han terminado de funcionar bien. Es verdad que cuando tienes la llama, esa llama es muy potente, tiene mucha temperatura, pero el gas se va muy rápido, es fácil que fallen. Es decir, no lo recomendaría para un kit de supervivencia. Para un kit de supervivencia recomendaría llevar el clipper de toda la vida, ¿vale? Y yo que uso a diario el mechero de gasolina, el típico Zippo, pues tampoco lo recomendaría para un kit, sobre todo porque la gasolina se evapora y no tienes ni tienes conciencia de cuánto combustible te queda en el mechero, y luego tienes la posibilidad de que vayas a utilizarlo y te hayas quedado, pues eso, con el algodón seco y no tengas posibilidad de sacar llama. Aún así, aunque no tengan combustible los mecheros, fíjate la sencillez que tienes para sacar una chispa de una piedra. Es decir, bueno, tú lo has visto, que incluso el ferrocerio hay que entrenarlo. No es tan sencillo como vemos en la televisión, que hacen así, ¡fumba! Y saltan unas chispas de pánico, etcétera, etcétera. Hay que saber bien, hay que dirigir bien la chispa, hay que hacerlo a una distancia adecuada para que lleguen con la temperatura máxima, en fin. Pero con un mechero es muy sencillo. Es verdad que las chispas de mechero tienen poca temperatura y entonces necesitas una yesca, pues como hemos hablado antes, de este mechero carcelario hecho con papel de fumar o con servilleta y pelusa de calcetín, ¿no? Pero si quieres, vamos ya de lo más sencillo, vamos bajando de grado
a cosas más complicadas. No mucho, por ejemplo, las archiconocidas cerillas de tormenta, ¿vale? Las cerillas de tormenta no son otra cosa que una cerilla con muchísima cantidad de fósforo y recubierto e impermeabilizado. De tal manera, fíjate, no sé si se ven bien, pero vamos, de tal manera que más de la mitad, el 60% de la cerilla está cubierta de fósforo impermeabilizado, de tal manera que en el momento que encendamos tenemos aproximadamente unos 30 segundos de una llama muy potente, ¿vale? Ventajas, como te digo, es una llama muy potente, es muy difícil de apagar, funcionan incluso bajo el agua, las puedes sumergir y después siguen funcionando porque la reacción del fósforo es muy potente, pero el inconveniente de las cerillas es doble. Primero, un uso por cada cerilla y segundo, dependes de un rascador, ¿vale? El rascador tiene que estar en condiciones óptimas. Todos hemos visto cómo un mal rascador hace que pierdas la cerilla. Cerillas y cerillas. Y cuando tienes pocas o una situación puñetera, pues estás perdido. Y también es muy recomendable llevar las cerillas en un compartimento estanco. Estas, por ejemplo, que os he enseñado, vienen en este compartimento estanco que además incorpora otro rascador, ¿vale? Pero como verás, es un tarugo gigante tener en este compartimento las cerillas. Merece la pena, por tanto, mucho más un mechero que te va a solucionar el tema. Una de estas curiosidades que lees en muchos manuales de supervivencia es que si no tienes acceso a estas cerillas con un fósforo adicional, lo que sí se puede hacer es impermeabilizar tus propias cerillas bañándolo en cera líquida. Calentamos la cera de una vela y podemos sumergir la cerilla y al sacarla pues tendremos una cerilla que es impermeable. Es verdad que no va a tener el fósforo adicional, no va a tener más tiempo de combustión ni más temperatura, pero sí que nos va a funcionar si se nos moja. Sobre todo esto es muy recomendable si tenemos el típico refugio, la típica cabañita semipermanente o permanente en el que nos apetece dejar algo de equipo para cuando lleguemos. Entonces dejas una caja de cerillas impermeabilizadas para que la humedad no las degrade. Eso es un buen consejo. Después yo creo que ya bajaríamos a ferrocerio y a mechero de magnesio. Vale, vamos a explicar diferencias. Yo tengo por aquí ferrocerio. Ajá. Y no solo diferencias, sino la manera de utilizarlo, a ver si estamos de acuerdo. No he visto dos maneras de utilizar el ferrocerio. Y bueno, pues simplemente es una barra que podemos rascar con un elemento de acero. En este caso el cuchillo tiene un acero al carbono que saca chispa y entonces pues una vez que la rascamos saca una chispa que proyectamos sobre la yesca. Lo que te decía es que he visto utilizar este tipo de ferrocerio de dos maneras. La persona que lo proyecta en distancia y la persona que lo apoya y hace movimientos mucho más pequeños pero mucho más acelerados, de manera que está sacando mucha más chispa prácticamente en contacto con la yesca. Eso sí, sacrificando el oxígeno, que es algo de lo que hablábamos antes. Así es. Esto es una cuestión bastante personal y sobre todo es producto del entrenamiento. Es decir, normalmente es que hay bastantes técnicas. Te quiero decir que hay una en la que es el cuchillo el que queda fijo y se tira del ferrocerio y hay otro en el que el ferrocerio está fijo y se pega el envite con el cuchillo. Es mejor, lo que pasa que es más difícil, pero es mejor dejar el cuchillo fijo y tirar del ferrocerio hacia atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que te sucede cuando empujas el cuchillo hacia adelante es que todo el nido, toda la yesca que tienes preparada, la golpeas con el cuchillo, salta por los aires y la pierdes. Es muy, muy frecuente que te suceda eso. Enseña, si quieres, el mechero de magnesio que tienes ahí y hablemos de las diferencias. Sí, el mechero de magnesio es...
cerio es una barra de hierro y de cerio, ¿vale? Como su propio nombre indica. Y el de magnesio, como su propio nombre indica, es un pequeño lingote de magnesio en el que en uno de los lados lleva adherida una piedra de mechero, o puede que ferrocerio. Yo creo que es más piedra de mechero, pues, no lo sé, la verdad. Pero el caso es que es una piedra que al rascarse saca mucha chispa. La ventaja que tiene es que el magnesio, también rascándolo, esto tiene su rascador incorporado, pero puedes hacerlo con el cuchillo. Si tú sacas virutas de magnesio y las virutas de magnesio las incorporas a tu nido, después al soltar las chispas, el magnesio va a captar muy bien las chispas a no demasiada temperatura y va a producir, eso sí, unas chispas más potentes que te va a ayudar a encender mucho mejor el fuego. No es tan sencillo también, te quiero decir que no es que esto sea jauja, y sobre todo, una vez más, tienes que echar mucho magnesio para evitar cagarla y que te toque hacer otro intento, ¿vale? Pero bueno, inconvenientes, pesa bastante más. El magnesio no es un metal pesado, pero bueno, y ocupa más que una barra de ferrocerio. Esto no lo puedes llevar en la funda de tu cuchillo, por ejemplo, o al cuello, por ejemplo, ¿vale? En un kit de fuego, pues siempre te va a ocupar bastante más. Hay otro sistema que no tenemos aquí, o yo creo que no tenemos, a menos que me sorprendas, que son esos pistones. Sí, Sí tienes un pistón. Y tengo un pistón casero, que está bien por su curiosidad, pero no por su utilidad. El pistón es una tubería, en este caso de metales, de cobre, ¿vale? Y un palo. Y en el fondo del palo lleva un pequeño agujerito donde se tiene que colocar un poco de algodón carbonizado. Luego hablaremos del charcoal, del algodón carbonizado. Entonces, este palo se introduce en el tubo y se tiene que pegar un golpe muy fuerte y sacar. Ahora este no tiene las gomas puestas, tiene que estar sellado herméticamente, ¿vale? Porque utiliza el principio de calor por presión. El aire se comprime, esa compresión hace que las moléculas se aceleren mucho y se aceleran tanto que el algodón carbonizado, que ahora explicamos lo que es, prenda. De tal manera que una vez que le pegas un sartenazo, ¿vale? Es difícil porque le tienes que meter un golpe muy fuerte, por eso lleva este pomo aquí para no hacerte daño. Una vez que le metes el sartenazo, sacas rápidamente el pistón. Este no podemos hacer una prueba ahora porque las juntas de goma están rotas y no mantiene la estanqueidad. De tal manera que cuando sacas el palo y tienes el algodón carbonizado en ignición, tienes que ahora ya irte a tu nido, a tu yesca y prenderlo. Es una curiosidad física, es un experimento físico más que una herramienta de supervivencia, yo diría. Es decir, su utilización es muy complicada, sobre todo porque necesitas algodón carbonizado. No solo necesitas eso, sino que la situación tiene que ser ideal porque va a ser un número más limitado de intentos. Claro, depende del algodón que lleves, que lo normal es no tener mucho. Y bueno, parece menos práctico que los métodos de los que hemos hablado antes. Claro, sobre todo el algodón que vas a sacar en ignición es medio centímetro cuadrado de un algodón que va a prender rapidísimo. Entonces, o tienes una yesca muy potente, muy rápida y tal, o si no, vas dado. Mira, el algodón carbonizado, perdona que te corte, y así empalmamos con el siguiente método, que es el del eslabón. El algodón carbonizado es simplemente fibra natural de algodón, tela de algodón, ¿vale? Que se introduce en un recipiente, en una lata, ¿vale? En el cual se deja una pequeña salida de aire. Se pone al fuego y ese algodón, lejos de quemarse,
se carboniza, se convierte en una tela muy frágil, ¿vale? Que es capaz de prender con chispas de muy baja temperatura, ¿vale? Se utiliza en los pistones porque la temperatura que alcanza las moléculas de oxígeno al comprimirse es insuficiente para prender cualquier material, tiene que ser un material que prenda muy rápidamente, y se utiliza también en la utilización del pedernal y el acero. Es un método también muy curioso, pero como dependes de algodón carbonizado, en la práctica no tiene sentido. ¿Sabes de lo que te hablo? Se suele utilizar un pedernal, ¿vale? Viene a ser un sistema diferente de sacar chispa. Exacto. Pues eso, tú cuentas con un eslabón de acero con mucho carbono, un pedernal, que es simplemente una piedra con suficiente dureza como para sacar chispa al contacto. Y bueno, pues lo que tratas es de que esa chispa que generas alcance el combustible, el algodón carbonizado en un mundo ideal y prenda. No es tan distinto del ferrocerio, pero es menos óptimo. Claro, es diferente porque la chispa que sale del acero al carbono lleva muchísima menos temperatura que la del hierro y el cerio, ¿vale? No sé si es momento de pasar a sistemas de fuego por fricción. Sin duda los más complicados y también los que muchos de nuestros oyentes tendrán en la cabeza. Sí, hay 3 fundamentalmente, yo diría 2 prácticamente de ciencia ficción en la práctica, ¿vale? Y uno que es el único que se puede llegar a implementar. Si quieres empezamos por el primero, que es el péndulo indio, creo que se llama, ¿vale? Que es bueno, para los oyentes del podcast, lo voy a resumir diciendo que es un aparato bastante complicado en el cual se necesita una pieza redonda de madera muy bien equilibrada. No sé si en lugar de liarlo, porque viene a ser un sistema más sofisticado del fuego con arco. Bueno, al final lo que haces es un arco que funciona mediante un sistema de pesos y que lo que hace es transformar el movimiento vertical en horizontal, pero que funciona exactamente de la misma manera. Sí, pero quiero decir que aunque se puede hacer, requiere de una experiencia y un nivel de precisión a la hora de realizarlo que en la práctica no tiene sentido. El más tradicional, pero que en la práctica tampoco tiene sentido porque requiere de un entrenamiento muy serio, es el primitivo de con tus propias manos sacudirle a una caña de cera e intentar encender una madera, ¿vale? Bueno, en estos casos lo que necesitamos es una vara fina, muy recta, de una madera que sea más dura que la madera sobre la que vamos a trabajar, y este sistema seguramente sea más rápido que el sistema del arco, pero también es verdad que tiene intentos muy limitados, porque es muy fácil que te salgan ampollas en las manos, el cansancio es muchísimo mayor, bueno, la frustración también, encontrar los materiales óptimos también es más difícil, porque estamos hablando, pues eso, de una vara de unas dimensiones muy específicas para que la cosa funcione y en que vamos a poner pues todo nuestro cuerpo a trabajar para convertir energía cinética en calor. En cuanto a la tabla que recibe el movimiento y de la que va a salir primero ese polvillo que luego acaba formando una brasa, bueno, ese tipo de tabla es la misma que utilizaríamos bien con el péndulo indio o bien con el sistema de fuego por arco. Sí, la vara tiene que ser de un grosor aproximado como el de un dedo meñique para que las revoluciones que formas con tus manos sean las suficientes.
como te digo, si no estás entrenado, las manos se te van a hacer polvo y los brazos se te van a cansar antes de ni siquiera tener un atisbo lejano de cualquier cosa que se acerque al fuego. Fíjate que uno de las causas de fracaso total, aun con gente entrenada, es del propio sudor, del cansancio que genera intentarlo, el sudor cayendo en la zona de ignición, que aborta por completo cualquier intento. O sea, yo ni lo intentaba, sinceramente. Lo he intentado, he probado. También dicen que si con cuerdas, porque hay que darse mucha prisa, tiene que ser, como tienes que hacer mucha fuerza hacia abajo para crear más fricción, etcétera, etcétera, tienes que tener un movimiento de 4, 5, 6 movimientos con la mano hasta que vuelves arriba otra vez, y todo eso muy rápido para evitar que pierda calor. Puedes los pulgares atarlos a la parte superior del palo. En la práctica olvidaos, porque lo consigues, no vas a tener ningún problema. O sea, puedes vivir del tema fácilmente. Entonces, en la práctica, para fuego por fricción, nos vamos al arco. Si bien requiere de una serie de normas, como has dicho tú, un tipo de maderas, porque no basta con que la madera de la tabla que recibe la fricción sea más blanda que la madera del palo que la produce, sino que hay maderas que son compatibles, maderas que son incompatibles, y eso solo lo vas a encontrar, o bien informándote y teniendo conocimiento de los diferentes tipos de madera, o bien a base de experiencia, fracasando una vez tras otra, que es como suele aprenderse. Claro, yo aquí diría que es una cuestión de observación. Nosotros disponemos de determinadas maneras en determinados entornos y normalmente pues nunca son el ideal. Entonces, pues hay que probar con lo que tengamos a mano, teniendo en cuenta estas mínimas normas de que la madera del taladro es un poco más dura que la madera de la tabla, que en la madera de la tabla primero tenemos que hacer un pequeño agujero que guíe a aquel lugar donde, bueno, pues el taladro va a girar y va a generar la energía, y luego además una muesca que va a acumular primero ese polvillo y finalmente esperemos que la brasa. Y respecto a la construcción del arco, pues bueno, es un arco que tiene que mantener una cuerda muy tensa porque va a arrastrar nuestro taladro, y yo diría que ahí las únicas normas es que sea cómodo. Cada uno lo hace, no es necesariamente un arco muy perfecto con una curvatura de ningún tipo, sino el palo con que os sintáis cómodos. Más largo pues va a permitir más revoluciones, pero implica mayor movimiento y por tanto mayor cansancio. Más corto, pues a lo mejor movéis menos el brazo, pero va a dar menos revoluciones por cada ida y vuelta de vuestro movimiento. A ver, yo creo que, bueno, hemos experimentado mucho, tú y yo, con respecto al arco, y convendrás conmigo en que si no llevas entrenamiento es muy, muy complicado sacarlo. O sea, es una herramienta que funciona, pero necesitas seguir unas normas de posición, de colocación de todo. Es muy frustrante porque el empujador tiene que estar también muy bien. Tanto es así que las personas que hacen supervivencia deportiva, el empujador lo llevan siempre. No se lo hacen en el momento ni lo improvisan. El empujador, para quien no nos vea o no sepa de qué hablamos, es esa pieza con la que sostenemos el taladro desde la parte de arriba, y debe ser dura porque debe permitir pues que resbale. No debe haber, o debe haber la mínima fricción posible. Nos puede servir un trozo de madera, pero sería mucho mejor una piedra que tuviese un agujero hecho porque hay menos fricción, o la concha de un molusco porque hay menos fricción. Así es, lo que está claro es que hay que seguir las normas. Si te saltas una de ellas, no lo vas a conseguir. Va a saltar por los aires el taladro 20 veces porque tiene que estar a mucha tensión el arco y es muy difícil. En fin, es bonito y es muy, muy, muy reconfortante conseguirlo, pero no es sencillo.
sea, no te vas a poner en un momento y lo haces. Y una cosa que es muy importante es que es muchísimo más sencillo hacerlo en parejas. Es decir, si uno sujeta bien fuerte y el otro le zumba al arco, vas a tener, vas a multiplicar las posibilidades de éxito casi por 10, diría yo. Hacerlo en solitario es muy, muy, muy difícil, pero en pareja, de verdad te digo que nosotros lo hemos hecho y convendrás conmigo en que es una diferencia tremenda la que hay. Aparte de que te permite turnarte cuando uno de los dos se cansa. No sé si dar por cerrado este apartado de métodos de fuego por fricción, porque aún nos quedarían otros, como la sierra de bambú, que es, pues directamente dependiente de que tengas eso, bambú, o incluso tratar de encender fuego con una cuerda, también como si estuviésemos serrando una rama. Yo he visto a gente que consigue encender fuego eso, pues con una cuerda que hace fricción sobre una pieza de madera suficientemente blanda y suficientemente seca. Creo que requiere unas condiciones muy especiales como para tratarlo en general. Así es, le pasa un poco como si recuerdas en Náufrago, en la peli, él hace fuego por fricción, pero no con una caña haciéndola girar, sino con un palo moviéndolo adelante y atrás sobre una especie de cuña que acaba formando porque rompe la tabla de abajo y tal y cual. En la práctica o estás muy entrenado o te vas a quemar los brazos y los hombros en 2 minutos. Es un movimiento muy específico que requiere mucha fuerza, mucha constancia y mucha velocidad. Si no estás físicamente entrenado, tanto por la técnica como por la fuerza, no lo vas a conseguir, ¿vale? Si te parece, mira, tengo aquí un par de cosillas para que nos hagamos un poco a la idea lo complicado que es el fuego. Fíjate, me regalaron de Light My Fire Tinder, o sea, Tinder Dust, que es simplemente yesca, pero yesca de madera, ¿vale? Está hecha de, la verdad es que no lo he estrenado, pero está hecha de una cosa que no hemos comentado, que es fat wood, de madera gorda, de madera muy... de resina. Eso es, madera rica en resina. Esto, bueno, también hemos utilizado madera resinada tú y yo y habrás visto que marca la diferencia. Es decir, eso sí que es una yesca tremenda. No obstante, una yesca que prende mejor y además aguanta más tiempo encendida. Muchísimo más. Prácticamente son como pastillas de encendido, ¿vale? No hablo tanto de las de petróleo, que también se pueden usar, aunque, bueno, duran lo que duran. También tenemos este tipo de pastillas. Estas son de Fire Dragon, se llama, ¿vale? Y la ventaja que tienen este aparato es que duran mogollón. Lo que pasa es que fíjate de lo que estamos hablando. Es un tarugazo para encender fuego pero en situaciones muy chungas, de mucha humedad y tal y cual, si no vas con este tipo de ayudas, la verdad es que las vas a pasar moradas, aunque lleves tu mechero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también quería comentar este viejo amigo de los survivalistas, ¿vale? Que es el hongo yesquero. El hongo yesquero es un hongo que aparece adherido a determinados... Es una enfermedad, de hecho, que aparece en los troncos de determinados árboles. Pueden tener tamaños gigantes, ¿vale? Y la ventaja que tiene es que coge muy bien las chispas y sobre todo que las mantiene muchísimo tiempo. Esto se ha utilizado siempre para transportar el fuego de un lugar a otro, ¿vale? Lo prendes y te puede durar pues muchas horas en una ignición muy lenta, pero, y este consejo se lo agradezco desde aquí al gran Antonio López, el maestro, que para que funcione de manera óptima hay que hervirlo y dejarlo secar. Si no, no va a funcionar, ¿vale? De tal manera que es un gran aliado para el control y el dominio del fuego, pero como todo, tienes que seguir sus normas. Su preparación.
por el programa de hoy hemos dado un breve repaso al fuego. Me dejo en el tintero las distintas configuraciones de esas hogueras que podemos tratar en otro momento y que además requerirá que ilustremos convenientemente, y podemos pasar a nuestra siguiente sección porque hoy tenemos un tema de actualidad que está relacionado con el fuego. Bueno, pues hoy tenemos el caso de Tyson Steele, un superviviente. Vamos a hablar de un hecho que ocurre en el 2019, así que no es exactamente de actualidad, es cierto, pero en mi cabeza esta fecha era todavía reciente. Si quieres, introdúcenos quién es Tyson Steele. Bueno, pues Tyson Steele es un chaval, un chico joven, que en esta tradición americana de dejarlo todo irse a Alaska, un poco tipo Chris McCandless, que inspiró la película de Into the Wild, creo que se llamaba, la de Sean Penn de Hacia Rutas Salvajes, ¿vale? Que lo deja todo y se pira a Alaska. Pues este chico compró una cabaña, una especie de refugio, no era una cabaña como tal, porque ya veremos luego que el techo estaba hecho de una lona, de un tarp fuerte, pero no dejaba de ser un tarp, y entonces lo deja todo y se va para allá. Son cabañas, son refugios que están aislados, y yo creo que aproximadamente el vecino más cercano debía estar como unos 8 o 10 kilómetros, ¿vale? Se tiene que llegar en... Dime. No, iba como siempre a añadir algunos datos porque tú te pierdes en la literatura. Tyson Steele es un joven de 30 años que vive en Utah, en Salt Lake City, y que, aunque, como bien has dicho, tiene esta inquietud de marcharse a vivir en la naturaleza, en realidad no tiene una formación como bushcraft o survivalista, sino que simplemente reconoce que había trabajado en una tienda de elementos de acampada y que además había visto muchos vídeos de YouTube, que me temo que va a ser algo que cada vez veamos más, gente que cree que sabe porque ha visto muchos vídeos de YouTube y luego la realidad, bueno, pues le pone en su sitio. Como bien has dicho, se va a vivir a Alaska, a una cabaña que antes había pertenecido a un veterano de Vietnam. Tú hablas de que la compra. Yo he estado investigando y hay una versión diferente, y es que este veterano tiene un cáncer en estado 4 y entonces muere en la cabaña, y Tyson dice que le había legado esa cabaña, más o menos que se la deja en herencia. Pero bueno, es un detalle menor, así que si quieres, pues eso, vámonos al avión y a cómo coge 900 kilos de equipaje y se marcha al norte. Eso es, este tipo de cabañas se accede por ellas mediante aerotaxi. Los aerotaxis de Alaska, no sé si los habrás visto, de hecho creo que hubo una serie de televisión, ¿vale? Porque es realmente espectacular. Son avionetas de muy poco peso, con unos motores potentísimos, y llevan unas ruedas gigantes, unas ruedas muy sobredimensionadas, ¿vale? Para ayudarles a aterrizar y a despegar en sitios verdaderamente increíbles. O sea, estamos hablando que a lo mejor pueden despegar en decenas de metros y aterrizar prácticamente en vertical. Tienen unas maniobras, si no lo habéis visto, buscadlo en YouTube porque es espectacular. Hacen unas maniobras como muy radicales, ¿vale? Para aterrizar en nada de espacio y luego despegar en poquísimo espacio. Y se utiliza muchísimo para acceder a estas zonas tan aisladas en Alaska, donde no hay absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, pues sí. No, iba a decir que cuando Tyson se traslada, tiene una serie de... Bueno, en primer lugar se va con su perro, un labrador de color marrón, que luego veréis que es relevante en esta historia, y además él pretende llevar, vamos a decir, unas normas de higiene respecto al estar solo en la naturaleza, empezando por ponerse en contacto con su familia a través de un teléfono móvil de manera casi diaria, pero como esto va a ser una serie de catastróficas desdichas, pues el móvil que tiene está estropeado, no le carga la batería, y al final lo que hace es ponerse en contacto y hablar con su familia al menos una vez cada semana.
Sí, es un protocolo que se suele utilizar cuando haces este tipo de salidas tan largas, ¿vale? Siempre quedas con alguien en llamarle cada cierto tiempo, ¿vale? Y si no le llamas es que ha pasado algo, ¿vale? En este caso la ausencia de noticias es noticia, ¿vale? Entonces está muy bien pensado. Es verdad que tiene muy mala suerte este chico porque se compra el teléfono nuevo y al parecer tiene problemas con el cargador, no le carga bien, en fin, es un poco desastre. Pero bueno, el caso es que estamos en pleno invierno, a mediados de diciembre. La noche del 17 de diciembre de 2019. Correcto. Entonces, este chico se mete en su cama con todo su... bueno, hay que decir también que no solo tenía una cabaña, sino que era un campamento como tal, ¿vale? Era la cabaña principal, pero después tenía otro par de chamizos más por ahí donde también guardaba cosas. Bueno, pues se mete en la cama, enciende su estufa de leña, una estufa de hierro forjado para calentar la cabaña, y se despierta al poco porque empieza a notar que el techo se ha envuelto en llamas. Luego él llega a la conclusión de que fue por encender la estufa con un cartón, ¿vale? Efectivamente, un cartón que sube por la chimenea a un encendido, sale por la chimenea y se posa encima de, como habíamos dicho, el tarp que hace las veces de tejado en la cabaña. Así que el tarp comienza a arder y, por la naturaleza propia del plástico, a gotear en el interior de la cabaña. Él se despierta, no solo supongo que por el crepitar de las llamas y el calor, sino también porque dice que le empiezan a caer gotas en la cama. Y tú date cuenta, a ver, esto no es tanto una desdicha como un error de base. Es decir, hay dos fallos fundamentales en su proceder. Primero, no tener en cuenta el hecho de echar el tarugo de cartón, que podía pasar, ¿vale? No preparar la estufa con una rejilla para evitar que todas las ascuas suban o lo que sea. Y sobre todo, y fundamentalmente, tienes que tener muchísimo cuidado sabiendo que el techo es de lona, ¿vale? Hay que intentar aislarlo de la manera que puedas, o bien, pues yo qué sé, en principio no sabemos cuánto tiempo llevaba allí, pero tendría que haber sido su prioridad, ¿vale? No puedes tener una cabaña con elementos que sean tan amables en el techo. Bueno, Tyson entra en pánico, despierta, ve todo ardiendo, lleva puesto ropa interior, vamos a llamarlo unos calzoncillos largos, es decir, ropa interior que cubre todo el cuerpo, y entonces lo primero que hace es calzarse sus botas y salir corriendo de la cabaña recogiendo todo lo que puede. En una primera, vamos a decir, en una primera ronda de recoger cosas, él habla de que se lleva varios sacos de dormir y de que se lleva algún otro equipo. En particular me llama la atención que se lleva un rifle, un 338, de las diferentes armas que tenía allí. Pero, bueno, pues en cuanto sale y ve el panorama, que en este caso es su cabaña con un enorme fuego, pues decide volver a entrar para seguir haciéndose con suministros que le pudieran servir, sobre todo hasta que alguien le recogiese. Sí, está claro que pese a que lo cuenta él así y nosotros lo explicamos, lo que hay que darse cuenta es que en ese momento no solo estaba el techo en llamas, la lona del techo, sino que ya había prendido toda la cabaña, ¿vale? Cuando él sale en condiciones complicadas, tanto es así que su pobre perro, ¿vale? En un principio parece que puede volver a salir, pero cuando él entra de nuevo a por el resto de cosas, el perro le sigue y allí se queda el perro, no puede salir, se pone a chillar el pobre, supongo que porque le cayó algo encima o no sé por qué, porque la verdad es que resulta un poco complicado de ponerse en situación, pero el caso es que el pobre perro no es capaz de salir de la cabaña y allí se queda y muere con el varapalo psicológico que eso supone.
También te digo, después tal y como se desarrolla la historia, hubiese sido diferente el hecho de que el perro hubiese sobrevivido porque te hubiese tocado mantener al perro, ¿vale? Esto luego si quieres lo comentamos, pero vamos. Seguimos con la historia de tal manera que este chico consigue salvar una serie de cosas y se dedica a, con la herramienta que tenía a mano, que es una pala, intentar apagar en la medida de lo posible el fuego, ¿vale? Y como había nevado durante mucho tiempo y estamos hablando de que aproximadamente había unos 3 pies, yo creo que habla, 1 metro de nieve, ¿vale? 90 centímetros de nieve, pues el tío se dedica a palear nieve como un loco y a tirarla dentro de la cabina para intentar mitigar el efecto de las llamas. Lo que pasa que, por lo que él cuenta, es simple. O sea, Eso es, él dice que es imposible, sin embargo sí consigue salvar más recursos. Luego hablaremos de la comida. Hay cosas que me llaman mucho la atención, como que dice que consigue una piña, pero él es alérgico a la piña. Entonces, no se me ocurre por qué motivo tendría una piña en la cabaña. Pero hay una cosa que sí me llama la atención y es que he mencionado que se había llevado su rifle o uno de sus rifles. Dice que durante un momento pues las llamas alcanzan al lugar donde tenía guardada la munición y debe ser un polvorín. Habla de más de 100 cartuchos que empiezan a dispararse y entonces le obligan a echar cuerpo a tierra porque claro, aquello se dispara en todas direcciones, atravesando por las paredes de madera y que es verdaderamente peligroso. sí, Esto es curioso por dos aspectos. El primero, por el riesgo que entraña y que empiece aquello a disparar en todas direcciones. El segundo, porque aunque se lleva un rifle, no se lleva munición para ese rifle. ya, debe llevar varias armas, debe llevar también un revólver y una escopeta, de tal manera que los cartuchos también empiezan, porque lleva balas, cartuchos, balas del 44, bueno, debe llevar, el tío debía tener un arsenal bastante importante y aquello salta todo por los aires. Es muy posible que el pobre perrete fuese la víctima de uno de esos tiros y el caso es que eso, tú fíjate, ya no solo el peligro que ello supone, sino la incapacidad de reaccionar, porque claro, me imagino que dejaría de palear, se pondría, pues, como tú dices, su cuerpo a tierra o detrás de un parapeto y a soñar con que no te pegue un tiro cualquiera de las balas que sale perdidas por ahí, ¿vale? Al final de esta primera noche, en que tiene que reaccionar pues como puede, él dice que se lleva, siempre hablamos de que él dice porque esto está basado en sus propias declaraciones. Os he hecho un pequeño spoiler de cómo acaba, pero bueno, es importante también ver que no hubo nadie allí para asegurarnos de que todo esto sea cierto. Él dice que se lleva comida para alrededor de 35 días en latas de conserva y demás, que algunas de ellas estaban en mejor estado y que otras estaban pues completamente achicharradas, pero al menos no se habían abierto. Durante la primera noche lo único que consigue es hacer un túnel en la nieve y meterse allí dentro y pasar la noche pues como puede, con los sacos de dormir que se había llevado y demás. Y este consejo sí me resulta muy útil, que es el de enterrarse en la nieve. Si sabemos que la nieve está a 0 grados, pero en el exterior pues hay temperaturas bajo cero, pues siempre es una manera de ayudarnos un poco a retener el calor. Así que, aparte de, evidentemente, el calor que generase la cabaña ardiendo, pues es suficientemente avispado para sobrevivir esta pequeña noche en un bivac improvisado. Así es, las cuevas de nieve son un salvavidas tremendo. No vamos a dormir bien, no vamos a estar a gusto, pero claro, podemos estar hablando dependiendo de las circunstancias, pero sobre todo aquí, donde más se utilizan, que es en alta montaña, salir del viento, de la ventisca, de una nevada, esto estás hablando de a lo mejor 20 grados de diferencia. Eso es bestial. No es fácil hacer una cueva de nieve, ¿vale? Pero en primer lugar, pues se necesita mucha nieve. En segundo lugar, porque se necesita
poquito de planificación. Hay que hacerla bien si no quieres empaparte y no pasarlo muy mal. Pero bueno, este tipo supongo que tendría buen equipo, tenía tiempo, tenía luz, porque la cabaña se estaba incendiando a pocos metros, de tal manera que él dice que llegó a quemar parte de la cabaña para entrar en calor él mismo. ¿Vale? Quiero decir que acabó manteniendo un poco el fuego del incendio para entrar un poco en calor, de tal manera que, bueno, no acaba muy mal, pese a que ha perdido a su perro, pero no acaba herido, que eso es importante, no se ha quemado nada, que eso es vital. Ha perdido la mayor parte de su equipo, pero cuenta con, en primer lugar, parte de la despensa, que como hemos dicho se calcinó toda, pero bueno, algunas latas han medio sobrevivido, aunque hayan reventado y tal y cual, es capaz de reaprovecharlas. Y se acaba haciendo una especie de refugio de emergencia con otras lonas, otros tarps, y alrededor o cerca de lo que le salva la vida, pero casi se la quita, que es su estufa de hierro fundido. ¿Vale? Eso es. Bueno, la historia se alarga a través de 3 semanas en las que podemos sacar algún aprendizaje interesante. El primero de ellos es que, aunque está relativamente cerca de otras poblaciones o de otras cabañas, no emprende el viaje. Cree que no tiene un equipo suficientemente cómodo como para pues, cruzar la zona nevada que le separa de otras poblaciones, y entonces lo que hace es quedarse alrededor de los restos de la cabaña. También establece, bueno, coloca un mensaje de SOS para que se pueda ver desde el aire, y cruza los dedos para que el hecho de que no llame a nadie pues haga saltar la alarma y envíen un sistema de rescate, porque otra de las cosas que pierde en el incendio es su teléfono. Respecto a las provisiones, hay una cosa que me llama la atención, y es que si ya lo de la piña que hemos comentado antes pues es llamativo, también dice que tenía un bote de mayonesa pero que se negaba a comérselo. No sé por qué motivo, supongo que porque será alguien que odia mucho la mayonesa, pero en estas circunstancias, como podéis imaginar, pues uno se come la mayonesa y lo que haga falta, porque nuestra vida depende de ello y porque además pues es grasa y son proteínas y es un buen alimento. No es que yo sea un súper fanático de la mayonesa, pero en fin, no he entendido por qué esa manía. De que fuese como en Náufrago, ¿no? Que era como su último reducto. En el último momento, antes de fallecer, abrir el bote de mayonesa para darle ese toque tipo Popeye con las espinacas. No lo sé, el caso es que fíjate lo que dice que apenas pudo recorrer como mucho un cuarto de milla que no es nada, y era hasta la zona de aterrizaje del aerotaxi donde estableció la señalización de SOS y donde periódicamente iba, yo creo que era lo único a lo que se dedicaba, a mantener esa señal bastante bien oscurecida, porque también tuvo muy mala suerte y durante el tiempo que estuvo, durante esos 20 días, le nevó pues bastante. O sea, al final yo creo que estábamos hablando casi de 2 metros de nieve en polvo, que es un verdadero infierno para moverte por ella. Incluso si hubiese, que no fue el caso, pero bueno, aún con raquetas de nieve le hubiese costado mucho moverse, ¿vale? Se hubiese quedado muy fastidiado. Quiero pensar que la raqueta de nieve es un recurso relativamente fácil de construir, sobre todo si estabas en una cabaña hecha con tarps. Pero bueno, también es que lo que tiene es una fe inquebrantable en que le van a encontrar y le van a sacar de allí, que es lo que finalmente ocurre. Pues así es, el servicio de guardabosques de Alaska, ¿vale? En uno de sus helicópteros, y ante la llamada de sus conocidos, porque no reciben ayuda, avisos de este chico, de Tyson Steele, ¿no? De Tyson Steele. Esto pues se pone en marcha y con el helicóptero localizan la señal, descienden y allí se le encuentran, vivito y coleando y con su bote de mayonesa.
Pues eso es todo. Después vuelve a Salt Lake City con su familia y empieza a ser activo en redes sociales. Yo creo que se le puede seguir en Instagram y demás. Se le ve con sus nuevos perros después de que perdiese al otro en este momento. Y la historia pues termina bien, demostrando una vez más pues que la voluntad es importante para la supervivencia. Si bien en este caso, pues yo creo que es una cuestión cruzada de tenía muchos recursos, tiene suerte. No me parece que en ningún momento sea tan ingenioso como para decir, fíjate qué solución más curiosa lleva a cabo. No, pero toma decisiones que tienen sentido. Opta por no moverse cuando podría haber intentado llegar a la cabaña más cercana, con el riesgo que hubiese supuesto de pérdida, de lesión, etcétera, etcétera, y haberte quedado, que no te hubiesen encontrado en la vida. Eso es importante. También hay que destacar que el haber perdido al perro supone, aunque sea un varapalo psicológico, no tener que cuidar de él a nivel alimenticio. Era un labrador color chocolate, que son bastante gordos, ese tipo de perros, y hubiesen comido bastante. Incluso te hubiese costado mantener la comida alejada de él, porque no preguntan. O sea, son perros que les gusta tanto zampar que si llegan a tu lata calcinada de baked beans, se la hubiesen cepillado sin contemplaciones. También es verdad que te lo podrías haber comido, pero eso es complicado, comerte al perrín. Pero al final es una serie de circunstancias. Opta por no moverse. Yo creo que hizo lo correcto. Tenía suficientes recursos, tenía mucha capacidad de reutilizar la parte quemada de la estufa. Dice que pasaba fresquito porque no espabiló, ¿vale? Aprendió de sus errores y la cabaña la hizo cerca, pero no demasiado cerca de la estufa para no repetir, de tal manera que, bueno, pues más o menos fue tirando hasta que le salvaron y ahí está el tío. Bueno, pues hasta aquí nuestro caso real de hoy. Un caso interesante, desde luego, de nuevo en la naturaleza, diferente a lo que hemos tratado otras semanas. Quiero decir que con final feliz también, que es algo importante y que nos deja algunas lecciones. Ya sabéis, no moveros, señalizar, las cuevas de nieve como un recurso en el que a lo mejor al principio no pensamos y, bueno, pues en unas temperaturas bajísimas son un recurso igualmente válido. Seguiremos explorando temas así en siguientes episodios de Radio de Supervivencia, pero ahora llega el momento de despedirnos. Y como tenemos costumbre de hacer en este programa, antes de despedirnos tenemos una recomendación. Una recomendación que en este caso yo creo que es compartida. No sé si tienes tu ejemplar por ahí, Hombre, pero claro. bueno, yo sí me he traído el mío. Y se trata de otro de esos libros de esta colección de Martínez Roca, finales de los años 80, años 90, de la que ya os hemos hablado. En este caso se trata de Manual de Supervivencia, que viene publicitado como el libro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, algo que no sé si creerme o no, pero que desde luego es tremendamente práctico. En otras semanas, bien hayamos hablado de películas, programas de televisión, de novelas incluso, se hablaba de cosas mucho más narrativas, pero en este caso hablamos de un libro, en primer lugar, tremendamente práctico y cuyos ejemplos se pueden ver y poner en práctica casi de inmediato. Puedes abrir una página al azar y encontrarte, pues mira, en este caso voy a mostrar a cámara cómo nos encontramos con diferentes diseños de anzuelos para pesca y cómo pueden funcionar, cómo se fabrican, pero es que este libro lo trata todo. Trata primeros auxilios, trata construcción de refugios, trata obtención de recursos. Es cierto que en primeros auxilios hay mucho. Habla de hacer una camilla, de cómo trasladar a una persona herida, tratar fracturas, tratar quemaduras. Aquí tenemos dos páginas enteras
dedicadas a distintos tipos de vendaje. Y este es un libro que yo he consultado mucho desde pequeño porque me resultaba muy curioso. Bueno, ya no era tan pequeño, vamos a decir desde mediano. Y fue el libro que leí también de nuevo por última vez antes de irme a la isla. Sí, es un libro fantástico, es un resumen, un compendio genial de todo tipo de... Pero es que además, o sea, fíjate, tienes un apartado de animales buenísimo, con tiburones, un apéndice de serpientes venenosas. Es verdad que las ilustraciones dejan un pelo que desear en ese sentido, pero yo creo que además aquí en España fue un pepino editorial, esto lo reventó, lo tiene mogollón de gente. Es un poco, que ya comentaremos también, ya lo recomendaremos, un poco lo que sucede. En España sucedió como sucedió en Inglaterra con el manual de supervivencia del SAS de Lofty Wiseman. Pues este libro, esto es un antes y un después. Este libro acercó la supervivencia a mogollón de gente en España y la verdad es que está francamente bien, porque como te digo, es un resumen integral. Se habla de todo, se habla muy bien, muy práctico, tiene mogollón de ilustraciones. Pero precisamente después de lo que acabamos de hablar, aquí doy con un sistema de refugios en la nieve. Aquí tengo fuegos. Y con cómo fabricarse unas raquetas para andar por la nieve sin hundirse. Exacto, la verdad. Está muy bien. No sé de quién es. Pues fíjate, de John Boswell. Que no sé quién es. Pero bueno, pues es del año 80. Si no lo habéis leído, no lo tenéis en vuestra librería, es una recomendación de 10, la verdad. Si me tuviesen que preguntar acerca de un solo libro de supervivencia para tener, creo que sería este, fíjate lo que te digo. Después de sobrevivir en la isla, pero sí. El único pero, ya se lo has puesto tú, yo también lo diría, se trata de un libro con ilustraciones hechas a mano. De manera que siempre que nos indica, cuidado porque estas plantas son venenosas o cuidado con estas setas y demás, pues por supuesto siempre se agradece tener una fotografía que deje muy claro de qué especie estamos hablando, en lugar de arriesgarse a que la interpretación artística de quien ha hecho las ilustraciones no sea del todo adecuada y Sí. nos encontremos con un problema. Pero sí, en cualquier caso, Martínez Roca, Manual de Supervivencia, un libro de 1980, no sé si está reeditado. Tú eres el experto en cómo conseguir estos libros de segunda mano. Está muy barato en Wallapop. Pues ya lo sabéis, está muy barato en Wallapop. Y sí quiero decir que existe una segunda parte. Sí, ya lo recomendaré bien. Pero que no es exactamente lo mismo. No, son historias reales de supervivencia, ¿vale? Ese también me encanta. Y además, ese lo tengo por duplicado, fíjate. Me lo he leído mucho. No hemos sacado todavía historias de ese libro para nuestros relatos reales. Son historias muy cortitas, vienen un mogollón de historias de náufragos, de prisioneros de guerra. Tiene un fallo, bueno, ya hablaremos de ese libro. Ahora vamos a centrarnos en esto y en seguir recomendándolo. No os lo perdáis, de verdad. Es un librazo. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Aquí termina el 6º capítulo de Radio Supervivencia, un capítulo en que nos hemos extendido un poco más, pero porque hemos tomado el toro por los cuernos y nos hemos lanzado a hablar de temas tan importantes como el fuego. Seguiremos hablando de ello porque es crucial y, como os hemos dicho, hablaremos de configuraciones, demás, seguiremos tratando temas reales, seguiremos escuchándoos en todas vuestras sugerencias. Y una vez más, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí, por escucharnos. Muchas gracias a ti, Pini. Pues nada, muchas gracias a ti también y nos vemos en los bosques. Como cada semana, nos vemos en los bosques.